Hola Andrés, ¿cómo estás? Ah, Miguel, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Andrés, bueno, antes de dar la introducción, honor a quien honor merece, como se dice, darle las gracias aquí a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores, ya que sin la ayuda de ellos este evento no hubiese sido posible. Aquí entonces, Andrés, dice aquí tu pequeña bio, que eres ingeniero electrónico, pero por cosas de la vida, por vueltas de la vida, te has tenido que desempeñar como desarrollador y ahora estás aquí adicionalmente en el mundo de DevOps. Así que creo que has dado una vuelta bastante interesante. Espero que no te estén extrañando del otro lado y que realmente te esté gustando esto que estás haciendo. Yo sí soy informático, así que yo, por ejemplo, lo celebro. ¿Ok? Perfecto. Bueno, como sabrás, yo voy a estar aquí contigo tras bambalinas. Cualquier cosa que necesites, por favor, me avisas y te dejo entonces aquí en el stage. Listo, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Listo, ya se ve la pantalla bien. Sí, se ve. Listo, empecemos. Muchas gracias a todos por asistir a esta charla que se llama Acelerando la búsqueda de vulnerabilidades, cómo hackear con inteligencia artificial. Me presento, yo soy Andrés Cuberos y vengo de la empresa Florida Tax. Como dijo Miguel, yo soy un ingeniero electrónico que por vueltas de la vida terminé desempeñándome como programador. Eso ya fui hace 4 años y por ahora todo súper bien, muy contento, trabajando todo el tema de DevOps y recientemente esto de inteligencia artificial. Les dejo pues mi perfil de LinkedIn y mi correo en caso de que quieran entrar en contacto, de que queden algunas dudas de la presentación. Y ya hablando un poquito de la empresa de donde vengo, Florida Tax, somos una organización cuyo objetivo es encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlas lo más antes posible, combinando las herramientas automatizadas con la experticia y la habilidad de los hackers. Entonces, bueno, empecemos. La charla de hoy va a estar enmarcada en 6 temas. Vamos a ver primero una motivación, como cuál es el problema que queremos resolver. Después vamos a dar un poquito una contextualización, un estado del arte de todo lo que es la búsqueda automática de vulnerabilidades, para después ya definir el modelo que vamos a desarrollar, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, para pasar a ver cómo hacemos todo esto, cómo se genera ese modelo y cómo se entrena. Después vamos a ver cómo se integra eso en nuestro servicio de hacking y vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones recapitulando todo lo que vimos anteriormente. Entonces, bueno, empecemos. Primero la motivación. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Entonces, usualmente cuando llega un nuevo proyecto o un nuevo repositorio de código que requiere análisis, esto es lo que ven nuestros hackers. Ven un repositorio gigante con miles de archivos, muchos lenguajes, decenas de funcionalidades, que ellos se preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo a evaluar este código? Además de que van a tener cierto espacio de tiempo mientras ellos aprenden, listo, qué son las funcionalidades que existen, cómo se integran entre ellas, para ellos saber, bueno, este es un flujo crítico, vamos a empezar por acá. Imaginémonos que esto es como un juego, como un laberinto, donde el repositorio es ese laberinto, el triángulo rojo es una vulnerabilidad, y un hacker número uno puede llegar a ella por el camino descrito por la línea verde, mientras que un hacker número 2 puede llegar a la misma vulnerabilidad, pero por el camino azul. Claramente vemos que hay una diferencia de tiempo considerable. Ya puede ser por muchos motivos, pues ya no es que el hacker uno empieza por archivos de cierta extensión, o no, el hacker 2 analiza más el código antes de empezar a revisar, pueden ser muchos motivos, pero según el objetivo de nuestra organización, o sea, cómo podemos ayudarles a ellos, cómo podemos igualar ese campo para que todos vayan a la misma velocidad, para que reporten lo más rápido posible. Entonces, ese va a ser el problema que queremos resolver, cómo ayudarles a acelerar ese proceso. Aquí pongámosle un pin a eso, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del estado del arte y de la búsqueda automática de vulnerabilidades, cómo está la revisión manual versus la revisión automática. Entonces, ya hace varios años uno escuchaba mucho de estas herramientas, de estos escáneres automáticos de vulnerabilidades que prometían el cielo y la tierra, prometían que iban a encontrar todo, que ya íbamos a necesitar hacer pentesting ni darle tanta importancia a la seguridad porque ellos se encargaban de todo. Entonces nosotros decidimos hacer una investigación al respecto para ver o sea, qué es lo cierto y qué no, y encontramos que, como todo en la vida, hay unas ventajas y unas desventajas,
¿Qué ventajas tenemos? Uno, la velocidad. Ahí sí no hay nada que hacer, no podemos comparar lo que se demora una persona en analizar un archivo, ya la herramienta puede estar en el orden de los miles hasta decenas de miles. Otra cosa, los reportes. Aquí vuelve y juega el tema del tiempo. Una persona encuentra una vulnerabilidad, pero después listo, tiene que sacar evidencias, tiene que explotarla, después tiene que detallar todo esto en un reporte, mientras que las herramientas con sus plantillas básicamente lo sacan inmediatamente. La otra ventaja de estas herramientas es que la mayoría son como fáciles de configurar. Muchas son de, listo, diríjame hacia el repositorio o hacia la URL que vamos a probar y ya yo hago el resto. Básicamente casi que no se necesita tener conocimiento ni de seguridad y a duras penas de desarrollo para configurarlas. Y la otra ventaja era la baja inversión. Muchas veces conseguir esta herramienta comparado con hacer un pentesting o contratar un equipo de seguridad era mucho más favorable. Pero bueno, listo, todo muy bueno por ahí, pero hablemos ahora de las desventajas. Una de las desventajas más grandes son los falsos positivos. Un falso positivo se refiere a esas vulnerabilidades que la herramienta me reporta, pero que en realidad no están ahí. Entonces esto ya pone varios problemas. El primero es que ya no puedo usar estas herramientas en esquemas de integración continua, porque si yo quiero, por ejemplo, detener la integración cada vez que exista un error de seguridad, si esto se resuelve en falsos positivos, esto se va a terminar afectando mis salidas a producción. Aparte de que ya yo ahí ya voy a necesitar un equipo o alguien filtrando todos esos reportes, a ver qué es lo que en verdad existe, y ya con esa inversión de personal y de tiempo, ya se empieza como a contrarrestar esa ventaja de la baja inversión que veíamos inicialmente. Otra desventaja también muy fuerte son los falsos negativos, son esas vulnerabilidades que existen, pero que la herramienta no encontró y no me reportó. Eso es muy grave porque entonces eso me da una falsa sensación de seguridad. Yo uso la herramienta, me dice que todo está bien, yo me relajo y el día que me hackean yo quedo como, bueno, ¿qué pasó acá? Pero si no estaba todo bien. Otra desventaja es la lógica de negocio. Las herramientas no son capaces de encontrar vulnerabilidades que tengan que ver con la lógica particular del negocio. Por ejemplo, no es que un usuario con permisos X no puede tener acceso a la funcionalidad Y. Eso es algo que una herramienta no tiene cómo saber. Y lo último son los vectores de ataque complejos. Esto es algo inherente a la experticia humana y es que nosotros podemos coger diferentes vulnerabilidades y fusionarlas para hacer un ataque más complejo, mientras que las herramientas no. Por ejemplo, una herramienta me puede encontrar, mira, aquí hay algo y puede subir archivos. Eso es se puede ver como una vulnerabilidad, pero ya una persona puede, sí, puedes subir archivos y después desde esta otra parte de la aplicación puedes ejecutarlos obteniendo una comunicación directa con el servidor y aquí puedes explotar esta otra vulnerabilidad para adquirir permisos de administrador. Entonces una característica que las herramientas no pueden alcanzar todavía. El caso es que después de hacer esta investigación decidimos que la conclusión era que, bueno, no le quitemos méritos a las herramientas, son desarrollos muy interesantes, han logrado cosas muy buenas y pues es algo muy difícil de desarrollar. Sin embargo, no las veamos como ese reemplazo de las personas, sino que más bien veámoslas como un complemento, como algo que ayuda a la gente, a los hackers, a acelerar todo el proceso de análisis. Aquí abajo les dejo pues un artículo del blog, algo que hicimos que entra en mucho más detalle de toda esta comparación. Hablemos un poquito ahora de inteligencia artificial, de Machine Learning específicamente. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que, como su nombre lo indica, comprende todas esas técnicas que están orientadas a que una máquina aprenda por sí sola. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el diagrama de flujo de un modelo de Machine Learning? Entonces tenemos en la mitad un algoritmo, que es una implementación de un modelo matemático. A ese algoritmo nosotros le vamos a alimentar información, con lo que él va a aprender, va a ver cómo esa información se relaciona entre ella. Y la idea es que eso modifique sus parámetros de manera que ante información desconocida yo pueda hacer predicciones de cómo se va a comportar esa información. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos cómo funciona un modelo de Machine Learning y hemos visto que recientemente hay muchas aplicaciones muy interesantes con este tema. Están, por ejemplo, anuncios en redes sociales, toda la parte de sistemas de recomendación de plataformas de streaming, hay incluso bancos que tienen barreras de seguridad con modelos de Machine Learning que revisan, por ejemplo, si una transacción es fraudulenta o no. Están, por ejemplo, los carros que se manejan solos, o sea, en general hay muchas aplicaciones muy interesantes de Machine Learning. Entonces nosotros nos preguntamos, listo, y en seguridad informática, ¿cómo se ve la situación?
¿Será que esto, sumado con las herramientas anteriores, ya sí son suficientes para desplazar a los hackers? Y encontramos lo siguiente. Encontramos que el uso del Machine Learning para la búsqueda de vulnerabilidades se enmarca principalmente en como en estas dos corrientes. La primera es la detección de anomalías. Como su nombre lo indica, es tratar de encontrar puntos del código cuyo comportamiento sea muy diferente al comportamiento normal del resto del código. Esto tiene unas limitaciones y es, primero, tiene que aplicarse sobre código maduro. Es decir, yo apenas estoy empezando mi repositorio, no va a haber una delimitación clara entre qué es el comportamiento normal y qué es una anomalía. Además de eso, las ocurrencias deben ser esporádicas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar llamadas inseguras a la base de datos, pero todas las llamadas que yo tengo en mi código son inseguras, ese va a ser el comportamiento normal, entonces no lo voy a encontrar con esta aproximación. Estas últimas dos hacen que esta técnica pues tenga una tasa muy alta de falsos positivos y de falsos negativos. Y otra característica, hasta puede verse como una desventaja, es que no se puede identificar la vulnerabilidad. Yo sé que hay un punto que es un comportamiento raro de la aplicación, pero no sé si es una inyección SQL, un cross-site scripting, un cross-site request forgery, etcétera. Esa por la detección de anomalías. Ahora hablemos del reconocimiento de patrones. Aquí lo que se hace es que se toman porciones de código vulnerable de distintos tipos de vulnerabilidades, se alimentan al modelo, se entrena el modelo con ellas y lo que busca es que el modelo, según en ese aprendizaje, nos arroje resultados de porciones inseguras de código. Al igual que la detección de anomalías, no podemos identificar la vulnerabilidad porque nosotros lo entrenamos con distintas versiones de código, pero nunca le decimos, vea, esta es una inyección SQL o este es otro tipo de vulnerabilidades. Entonces solo me dice, vea, esta porción se parece a algo de lo que yo aprendí, pero no sé qué es. Y como es una porción de código, tampoco es el punto exacto de fallo. Ya habría alguien más que entrar a revisar qué es lo que está pasando ahí. Nuevamente les dejo aquí abajo otro artículo en nuestro blog que entra en mucho más detalle de todo el estado del arte de Machine Learning para la búsqueda de vulnerabilidades. Pero en conclusión de toda esta parte, nosotros aprendimos que la revisión manual sigue siendo el método más confiable para analizar la seguridad en un código fuente de una aplicación, que las herramientas no deben verse como un reemplazo de las personas, sino más bien como un complemento, como algo que ayude, que acelere su trabajo. Y por último, ya hablando específicamente del rol de Machine Learning en seguridad, vemos que a la hora de encontrar vulnerabilidades no es tan desarrollado, todavía falta mucha investigación, muchos experimentos que hacer. Sin embargo, en las técnicas anteriores vimos que es útil para clasificar el código de acuerdo a ciertas características. Entonces ya con el objetivo inicial que teníamos, que era cómo acelerar el proceso de los hackers de revisión, con esta característica de clasificación ya podemos decir, listo, y si podemos clasificar el código de un repositorio nuevo de acuerdo a la posibilidad de que haya vulnerabilidades para que los hackers empiecen en ese orden y puedan encontrar más rápido. Entonces aquí viene lo que nosotros decidimos, vamos a definir el alcance del modelo, a dónde queremos llegar. Y básicamente este es el sueño que nosotros teníamos, una interfaz de comandos que podamos ejecutar sobre un repositorio y nos arroje esto, una lista de archivos acompañados de un número que representa la probabilidad de que exista una vulnerabilidad. ¿Qué requisitos tiene este modelo? Primero, quisiéramos que fuera agnóstico al lenguaje, porque los repositorios que nosotros recibimos usualmente tienen muchos tipos de lenguajes y ya tener que manejar una lógica individual para cada uno sería algo muy difícil de implementar, muy difícil de mantener. Lo segundo es que recordemos el objetivo no es encontrar vulnerabilidades, sino priorizar el trabajo según la probabilidad de que haya o no vulnerabilidades. No encontrar qué tipo ni en qué punto, sino si hay o no. Y lo tercero es que lo que va a alimentar, lo que va a entrenar este modelo va a ser los resultados de nuestro servicio de hacking, o sea, lo que nosotros encontramos. Ya con esos objetivos, ya a dónde queremos llegar, ahora sí veamos cómo nos movemos a ese objetivo, cómo va a ser todo el entrenamiento del modelo. Habíamos visto ahorita en el diagrama de flujo que lo más importante en un modelo de Machine Learning era la información con la que íbamos a entrenarlo. Entonces, ¿cuáles son esas entradas que vamos a usar? Para tratar de mantener agnóstico al lenguaje, decidimos concentrarnos en los sistemas de control de versiones. Ya casi que es una regla que todo código fuente va a estar en un repositorio de código. Y esos sistemas de control de versiones nos van a dar una ventana
a ver la historia de cómo ha cambiado cada uno de esos archivos, quién lo ha cambiado, con qué frecuencia. Vamos a poder sacar un montón de información, un montón de métricas con la que vamos a poder tratar de saber si es vulnerable o no, si están relacionadas con la presencia de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué ventajas, qué características nos trae el usar estas métricas del sistema de control de versiones? Primero, no vamos a analizar código. Aquí ya tomamos una ventaja contra ese requisito de que sea agnóstico al lenguaje, sino que como estamos hablando de cómo ha cambiado el repositorio, nos vamos a hablar más del estilo de desarrollo del equipo. Entonces nos vamos a concentrar más como en esas características que como tal que hace el código. Lo que hace que aplique para todos los repositorios, no importa la diferencia de lenguajes, y es una aproximación que es simple de implementar y simple de mantener. Aquí les voy a mostrar unas métricas que decimos utilizar, todas las escogimos según una relación cualitativa entre ellas y la presencia de vulnerabilidades, por ejemplo, el número de commits, o sea, cuántas veces ha cambiado un archivo en su historia, pensando como listo, entre más cambios tenga, seguramente es más probable que tenga algún error de seguridad. Lo mismo con el número de autores, entre más gente esté modificando ese archivo, seguramente habrá más probabilidad de una presencia de vulnerabilidades, la edad del archivo, hace cuánto se creó. Hemos visto que está comprobado pues, que en el transcurso de tiempo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana el cerebro no está en sus óptimas condiciones y suele cometer errores. Sin embargo, a veces por urgencia, por deadlines, hay commits que son en ese horario de tiempo. Entonces, de pronto, esa característica nos está afectando la seguridad. El número de deltas, el delta tiene que ver con cada línea cambiada en un commit. Entonces yo a veces puedo subir un commit que tenga 2000 líneas cambiadas, obviamente entre más líneas, más cosas voy a tocar en ese cambio y más probabilidad de hacer un daño. Además de que si yo tengo alguna barrera, por ejemplo, como un par que me revise mi código y lo pongo a revisar 2000 líneas de código, seguramente él no va a revisar todo a conciencia, se le puede pasar alguna que otro error. Autores recurrentes, esto tiene que ver con esas empresas donde los equipos tienen alta rotación y donde esa gente tal vez no tan experimentada con el proyecto en cuestión puedan inyectar vulnerabilidades, número de líneas y frecuencia de commits. Aquí estamos hablando de qué tan grande es el archivo y cada cuánto ha cambiado. Entonces estas 8 características son las que nosotros decidimos que vamos a usar como entrenamiento del modelo y vamos a entrenar diferentes tipos de modelos con todas las combinaciones posibles de estas características y ver cuál es el que mejor se comporta, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo se entrena el modelo. Vamos a tener entonces, vamos a usar el modelo, va a estar implementado a través de Python utilizando la librería de scikit-learn y vamos a tener 2 fuentes de información. Una va a ser nuestra plataforma donde nosotros reportamos la vulnerabilidad y la otra es el repositorio de código fuente. De nuestra plataforma nosotros podemos saber qué archivos tienen vulnerabilidades y complementando a eso del repositorio lo que no esté reportado son archivos que son seguros. Y sobre esos vamos a sacar todas las métricas del sistema de control de versiones que mencionamos anteriormente. Aquí ya es donde ya tenemos listo nuestro set de entrenamiento. Y vamos a seguir una aproximación muy general pues para el tema del entrenamiento. Vamos a dividir ese set de entrenamiento en una parte para entrenar, la otra para validar. Y como nosotros ya conocemos el resultado que debería dar, porque nosotros clasificamos manualmente esto con nuestro proceso de hacking, ya podemos revisar ese subconjunto de validación, que el modelo haga sus predicciones y comparar con la realidad para sacar 2 métricas, precisión y sensibilidad, que son las que vamos a utilizar para comparar distintos modelos. Hablemos un poquito más de estas métricas. Aquí tenemos entonces unos círculos grises huecos que van a ser como los archivos seguros, unos círculos grises rellenos que van a ser los archivos inseguros y tenemos una zona delimitada por una circunferencia negra con una región verde y una región roja que va a ser lo que reporta nuestro modelo. Hablando de la precisión, o sea, cuántos elementos seleccionados son relevantes, o sea, de lo que me reportó mi modelo, cuánto es vulnerable, eso es la precisión. Y si pensamos en la característica como contraria, cuántos de lo que reportó mi modelo no es vulnerable, ahí tenemos una medición directa de los falsos positivos. Hablando de la sensibilidad, cuántos elementos relevantes son seleccionados, o sea, de todo lo vulnerable, cuánto fue lo que yo encontré. Y si pensamos en la medida inversa,
cuánto de lo relevante no lo encontré, cuánto se me fugó, cuántas vulnerabilidades se quedaron sin encontrar. Pues ahí ya tenemos una medida de lo que son los falsos negativos. Entonces ya estas dos métricas son predilectas para comparar distintos modelos, pero para no tener que jugar con dos métricas al tiempo, vamos a usar una intermedia que se llama el F-score, que es como un promedio entre ellas dos, y ya con esa sí vamos a probar distintos modelos, lo que nos lleva a esto. Actualmente el mejor modelo y mejor clasificador que tenemos es el LGBM Classifier, un clasificador basado en, en gradiente, que tiene un F-score del 77.60%, utilizando solo dos características: la lines of code, o sea, el número de líneas del archivo, y el busy file, que está relacionado con el número de autores. Entonces vemos que entre todas esas 8 características y todas las combinaciones posibles, estas dos fueron las que le hicieron que ese modelo tuviera el mejor desempeño. Vemos al final de la tabla que ese F-score está distribuido entre una precisión del 74% y una sensibilidad del 81.9%. Es decir, que hay un 26% de falsos positivos, sí. Aquí hay un 18% de falsos negativos también. Pero recordemos que el objetivo de nuestro modelo no es encontrar vulnerabilidades, es priorizar archivos de acuerdo a la posibilidad de la presencia o no, y ya alguien va a entrar manualmente a revisar todo ese archivo. Entonces, claro, entre más precisión y más sensibilidad mejor, pero que exista no es algo innegociable. En esta tabla también vemos cómo ha cambiado el modelo y su desempeño a lo largo de los últimos 4 meses. Vemos que al principio teníamos un clasificador basado en redes neuronales, otro tipo de clasificador usando gradiente y otro clasificador basado en vecinos más cercanos. Cada uno de estos fue los ganadores en su respectivo mes. Aquí pueden surgir unas preguntas. Bueno, ¿por qué ha cambiado tanto el modelo? ¿Por qué cambian tanto las características? ¿Por qué el modelo actual parece incluso de un desempeño peor con respecto, por ejemplo, al de mayo? Y aquí la respuesta está en esta grafiquita. Este es el dataset de entrenamiento que nosotros usamos. Como ven, este varía mucho y es relativamente pequeño para una aplicación de Machine Learning. Estamos hablando de 37.000, cuando uno ve repositorios en millones o cientos de miles de datos. Este es pequeño, entonces los cambios, estas variaciones tienen un efecto grande en el resultado del modelo, el desempeño. Y lo que ocasiona este cambio del dataset es que cada vez encontramos más vulnerabilidades, vamos a tener más información que trabajar, y a su vez cuando se termina un proyecto y nosotros borramos toda la información relacionada, ese dataset se reduce. Entonces por eso es que esto cambia tanto. Aquí puede surgir otra pregunta, listo, entonces ustedes cada semana tendrían que reentrenar el modelo, reentrenar todos esos tipos de modelos con todas las combinaciones posibles. Así es. Entonces, ¿cómo aproximamos eso de una manera eficiente? Bueno, apliquémosle DevOps a todo este desarrollo de Machine Learning. Nosotros utilizamos GitLab para todo nuestro desarrollo. Ahí está nuestro repositorio de código, está abierto y lo pueden entrar a ver y auditarlo ustedes mismos. Entonces, nosotros cada vez que subimos un commit relacionado a la parte de este modelo de Machine Learning, se va a disparar un pipeline de integración que va a tener, vamos a revisar la calidad del código, ya sea pues, el tipado, los linters, vamos a hacer pruebas unitarias, vamos a desplegar toda la infraestructura necesaria para el entrenamiento, vamos a correr el entrenamiento y el ajuste de parámetros, y finalmente, cuando todo eso termine, vamos a analizar los diferentes resultados, escoger el mejor modelo y automáticamente desplegar ese modelo para que se use en producción. En la parte del entrenamiento nos apoyamos con Amazon SageMaker. Eso es un servicio de AWS especializado en toda la parte de Machine Learning. Y ya con ese servicio nosotros podemos disparar incontables trabajos en paralelo para poder probar todos los modelos que queramos probar con todas las combinaciones posibles, y después incluso para el mejor modelo todas las varias combinaciones de parámetros para ver cómo mejora su desempeño. Entonces ya con esto nosotros nos quitamos toda esa carga operativa encima de tener que entrenar el modelo, de tener que analizar resultados, de tener que desplegar, y nos podemos concentrar únicamente, listo, vamos a buscar más clasificadores para probar, o vamos a buscar nuevas características. Entonces ya con esto nosotros nos quitamos toda esa carga operativa de encima.
Ahora listo, tenemos nuestro modelo generado, nuestro modelo entrenado, cómo se incluye en la realidad, cómo lo usamos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es el esquema de nuestro servicio de hacking. En un lado vamos a tener a los desarrolladores del cliente y en otro lado tenemos a los hackers de Free Attacks. Cada vez que los desarrolladores hagan comida en su repositorio, nosotros podemos tener acceso a ese repositorio y empezar a correr pruebas estáticas o pruebas de composición de software. Todo lo que encontremos lo vamos a reportar en nuestra plataforma, nuestro Attack Surface Manager, donde los desarrolladores pueden entrar, hacer preguntas, aclarar dudas de cualquier vulnerabilidad. Además, puede entrar todo el equipo gerencial a controlar ese proceso, a priorizar qué vulnerabilidades deberían ser solucionadas primero o a revisar que se estén solucionando las vulnerabilidades. Y este es un ciclo continuo. A medida que se suban más commits, se repite y así. Algo para notar acá es que hasta este momento no es necesario que haya una aplicación corriendo. Esto puede ser código no funcional todavía, pero sin embargo desde el día uno podemos empezar a hacer pruebas de seguridad, de manera que no dejemos la seguridad para el final, y sino que vaya a la misma velocidad del desarrollo, hablando de un poquito de DevSecOps, incluso hasta SecDevOps. Cuando llegue un punto en que exista una código funcional, podemos desplegar ese ambiente. Y si la infraestructura incluso hace parte del código fuente, eso también podemos entrar a revisarlo, ya con técnicas diferentes de análisis dinámico, pentesting manual, ingeniería inversa, y se repite el mismo proceso, se reporta y entran a solucionar los desarrolladores. También, si el cliente tiene habilitado un sistema de integración continua, nosotros podemos proveerles un agente que, según toda la información que está reportada, les rompa el build, es decir, les rompa el sistema de integración y no los debe salir a producción hasta que ellos solucionen esa falla de seguridad. Ese es el esquema general de nuestro servicio de hacking. Entonces, ¿dónde entraría el modelo de Machine Learning? Recordemos que lo que queremos es priorizar el código fuente, entonces entraría todo en la parte de análisis estático. Sin embargo, indirectamente, también puede ayudar a la parte dinámica, porque si yo priorizo un archivo, yo lo reviso manualmente, pero también puedo decirle, voy a revisar dinámicamente la funcionalidad que representa este archivo. Entonces ahí es donde utilizamos nuestro modelo para acelerar toda la parte de análisis estático. Finalicemos ya con unas pequeñas conclusiones recapitulando todo lo que vimos en este momento. Recordemos que en un modelo de Machine Learning el modelo es tan bueno como la calidad de los datos de entrenamiento. Al final un modelo es un algoritmo matemático, eso ya está probado, ya está implementado, pero el buen desempeño va a depender de yo cómo lo entreno, de la información con la que yo lo entreno. Recordemos que, por ejemplo, de las 8 características que teníamos, solo 2 se utilizaron al final. Entonces ahí vemos las otras 6 terminaban de pronto dañando el desempeño de ese modelo. Entonces, lo más importante va a ser cómo va a ser la información que nosotros usamos para entrenar. Recordemos que el modelo no encuentra vulnerabilidades, solo clasifica el código para priorizar según si existen o no, para facilitar el análisis manual. Como utilizamos métricas Git, no analizamos código, sino estilo de desarrollo. Los resultados no deben tomarse como absolutos. Sabemos que tenía una tasa de falsos positivos y una tasa de falsos negativos. No es que vamos a ignorar lo que esté por debajo de la priorización, sino que simplemente es una forma de por dónde vamos a empezar, que es el objetivo inicial que queríamos cumplir. Y segundo, en nuestro caso, que nuestro dataset cambiaba tanto y necesitamos reentrenar una y otra vez, todas estas tareas que son como aburridas, como repetitivas, son candidatas ideales para aplicarles todo el tema de DevOps, automatizarlas, hacer despliegues automáticos, entrenamientos automáticos, análisis de resultados automáticos, para que ya los desarrolladores se concentren en lo más importante, que es la información con la que vamos a entrenar o los diferentes modelos que vamos a entrenar. Eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Voy a volver a la sala a ver si hay algunas preguntas y muchas gracias a todos por asistir. Juan, en realidad muchas gracias a ti por tu ponencia, súper interesante. Creo que aquí el resumen es data, data, data y calidad de datos, ¿cierto? Exactamente. La data aquí es la estrella. Súper interesante tu ponencia, muchísimas gracias y cualquier cosa entonces nos estamos viendo más tarde. Muchas Listo, gracias a muchas gracias todos. Miguel, muchas gracias a todos y los espero en la sala 3Q si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas Chao. tardes.